Pues bien, una experiencia necesaria en esta fase es la distinción entre los distintos mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero me parece también interesante un poco conversar sobre el tema en el que ya hemos tenido contacto, que tiene que ver con las actitudes que solemos adoptar ante los conflictos. Y bueno, hay distintos expertos que nos plantean desde otros márgenes una variedad de actitudes ante los conflictos. Sin embargo, en términos generales, nosotros hemos identificado que son 4 las que con más frecuencia o en las que podemos englobar nosotros la reacción que suele tener una persona ante una desavenencia, disputa, controversia o conflicto, ¿verdad? Y pues algunas son catalogadas como pertinentes, otras, bueno, como actitudes que lo que generan es que el conflicto se acentúe y que el impacto que produzca termine por ser devastador y ya no tenga incluso salida como hubiera deseado la persona, porque el tiempo jugó en contra, porque no supo gestionar adecuadamente la situación que se presentó. Y precisamente en ese contexto, el hecho de que cuando nos encontramos ante una situación, y eso tiene mucho que ver con nuestras emociones básicas, ¿no? Una de las emociones básicas es el miedo, ¿no? Y esta emoción produce reacción en nuestra mente y en nuestro organismo, ¿no? Y la reacción puede ser abstenernos de hacer algo, huir, paralizarnos incluso, o realizar una acción para desactivar aquello que nos ha producido temor y queremos superar. En el caso precisamente de la evitación, que implica este hecho de o esperar y ver, o hacer algo pero sin que la otra persona visualice que estamos abordando el conflicto. Es decir, se nos presenta la situación y no sabemos cómo responder a esta. Tememos que la forma en que nos manifestemos produzca algo que nos dañe, que incluso afecte nuestra relación, ya sea relación de pareja, relación en escuela, relación laboral, ¿no? Y entonces eso nos lleva a tomar decisiones con frecuencia erráticas. Es, por ejemplo, casi jocoso, pero el caso de la mujer que mira que el marido ha cambiado su actitud, ya no se comporta como antes y de palabra particularmente y excepcionalmente de obra, adopta actitudes de una franca agresión, o sea, el lenguaje que emplea o el hecho incluso de no dirigirse a él o a ella, pues tiene un impacto. Entonces la persona reflexiona sobre, bueno, ¿por qué se comporta de esta manera? Y uno construye mentalmente lo que puede ser el factor que genera la actitud, pero es una construcción subjetiva. Eso es lo que yo pienso. Es muy probable que no se corresponda con lo que la otra persona también piensa y por qué está reaccionando de la forma en que lo hace. Si una persona podrá decir, tal vez se comporta de esta manera porque me he descuidado y entonces pues voy a hacer ejercicio para mantenerme en forma y esto va a modificar su conducta. O tal vez la manera en que me visto no le resulta grata y bueno, si modifico la manera en que lo hago y compro otro tipo de ropa, lo más probable es que haya un cambio. Es decir, hacemos algo pero no abordamos el conflicto. Y lo mismo puede suceder en el trabajo, ¿no? Tal vez espera de mí que yo me comporte de cierta forma y resulta que quien está generando la situación por su mente no ha pasado esto que la
que el receptor de la situación está experimentando y suponiendo que está sucediendo, vaya pues, ¿no? Entonces, esta evitación y no abordar la situación va produciendo, cuando el tiempo transcurre, que se vayan generando percepciones erráticas. Es decir, la percepción termina por dominarme y termina por hacerme creer que algo de determinada manera, y esto me va a provocar seguro una situación en la cual se me va a dificultar mucho salir de ese estado en el que me coloqué. Por esto es que expertos consideran que esta actitud de no ingeniar una estrategia inteligente para abordar el conflicto, ¿no?, produce efectos críticos y con el tiempo puede llegar a generar un distanciamiento, independientemente del tipo de relación, insalvable. Entonces, claro, es muy fácil para alguien decir: expresa lo que sientes y piensas, pero también sabemos que cuando lo hacemos, dependiendo del perfil de personalidad de la otra persona, va a ser su reacción. Y entonces esto nos lleva a abstenernos de responder, pero también nos puede llevar a ingeniar fórmulas, momentos, lugares para abordar el conflicto, ¿no? Es decir, no voy a quedarme callado, pero tampoco voy a reaccionar por espontaneidad, sino que debo construir un escenario que me permita a mí expresar lo que estoy experimentando y que esto no produzca o genere en la otra persona una reacción adversarial que escale la situación y la convierta ya en un conflicto de mayor dimensión. Lo mismo que sucede en la familia, pasa en la escuela, ¿no? El niño guarda silencio, un docente en relación con otro guarda silencio, en el ámbito laboral, un inferior jerárquico se paraliza ante la conducta o comportamiento de un superior jerárquico. Es decir, todos los días en este proceso de negociar o en este proceso de cómo respondo a las situaciones que se nos presentan, tenemos la disyuntiva y es necesario tomar una decisión sobre hacia dónde conduzco mi conducta, ¿no? Porque una conducta también tiene que ver con el hecho de que yo no exprese algo, porque recordemos que todo comunica, y todo comunica también implica para la otra persona, ¿verdad?, alguna respuesta que no sabemos qué impacto también pueda producir. Es decir, no responder puede resultar para la otra persona también algo que abona a la escalada de un conflicto. Por ello es que el tema del diálogo es tan importante. Por eso es que el tema de la escucha es tan importante. Por eso es que hay una serie de ingredientes que es importante que nosotros tengamos claro al momento de interactuar con otra persona. Si nosotros enriquecemos nuestra estrategia y ponderamos el manejo, la relación con la otra persona, es muy probable que logremos nosotros superar este tema de paralizarnos o de adoptar la actitud de evitación, afrontar la situación y esclarecer los hechos, continuar una buena relación con la persona con la que estamos interactuando. Ahora, si la persona tiene una dañada intención en la comunicación con nosotros, también es importante que emerja, que se manifieste. Es decir, muchas ocasiones nosotros tememos que la otra persona traiga consigo algo que ya de manera consciente está generando
para dañar, destruir la relación. Pero al final de cuentas, recordemos que la mayoría de los conflictos son por percepciones. Es la construcción mental que nosotros generamos de una situación en la que nos encontramos. Y con frecuencia la otra persona se sorprende de la percepción que nosotros generamos. Hay casos, por ejemplo, en mediación, donde una pareja, después de 20 años de vivir bajo el mismo techo, en el proceso y en la dinámica de la mediación, cuando explican sus historias, la otra persona dice: ¿y cómo? ¿Es así como piensas? Pues sí, es así como piensa, pero resulta que durante 20 largos años fueron incapaces de expresar sus emociones, sus sentimientos y hablarlos con claridad, y por esa razón lo que sucedió es que se fue marchitando la relación a un punto en el cual pues ya la situación pues no tiene remedio en cuanto a dar continuidad a algo que pudo tener otro rumbo si hubiéramos oportunamente nosotros hecho uso precisamente de esta estrategia de interacción cuando algo nos está sucediendo. Otra actitud que es también frecuente es de acto unilateral de fuerza, que es típico que los seres humanos, ¿verdad?, dependiendo del contexto en el que nos encontramos, experimentemos que tenemos cierto poder. Y ese poder, en lugar de utilizarlo para servir, para ayudar, para mejorar la relación, lo convertimos en un poder tóxico. Y ese poder tóxico lo empleamos para controlar, para someter, para dominar, incluso con cierto nivel de desviación, ¿verdad? Hasta nos solazamos cuando hacemos sentir a la otra persona menos, porque estamos utilizando ese poder, pero lo estamos utilizando incorrectamente. Entonces, ese uso del poder que se ejerce del patrón al trabajador, ¿no?, del varón hacia la mujer, de la madre hacia los hijos, de los hermanos mayores con los hermanos menores, de un presidente de una nación con otro, etc. Es decir, sé que tengo el poder, lo uso, lo expreso y te hago sentir como yo quiero, o tal vez no lo logro, pero sí produzco una sensación de daño en tu persona. Entonces, el hecho de que nosotros no seamos conscientes de que a través de la condición que guardamos podemos dañar, lastimar, herir a otras personas, ¿no?, o el hecho de que lo hagamos conscientemente, que tiene otra dimensión, pero que también debe ser gestionada, es decir, debe buscarse una salida a esos actos de fuerza, ¿no? Para eso precisamente existen alternativas que nos permitan liberarnos de esa condición de sometimiento o de parte de otra persona que está pretendiendo, ¿no?, descalificarnos o devaluar nuestra persona. En ocasiones, quien ejerce el poder de esta manera no lo hace de mala fe, pero precisamente por eso es importante que se dialogue, porque mientras tú no le digas a la otra persona: me hace sentir mal, me lastimas, ¿por qué te comportas de esta manera si yo intento y me esfuerzo siempre por hacer las cosas de la mejor manera? Si no se lo expreso a la otra persona, se empieza a dar una relación tóxica en la que al final del día se vale una interacción donde una de las dos personas se ve afectada en su dignidad. Y aquí por eso es muy importante que nosotros busquemos o encontremos mecanismos que nos permitan, ¿verdad?, desactivar estos actos unilaterales de fuerza. Otra actitud que solemos adoptar tiene que ver con el hecho de que acudimos a alguien
para que sea quien decide por nosotros. Es decir, no nos experimentamos a nosotros mismos como incapaces de abordar la situación y de que el conflicto se resuelva con la persona, las personas con las que tengo diferencia. Y bajo esa premisa, lo que hago es acudir a un tercero. El tercero puede ser el superior jerárquico, el tercero puede ser el papá o la mamá, el tercero puede ser un árbitro, el tercero puede ser un juez. Es decir, depende del conflicto, acudo a ese tercero para que él decida quién tiene la razón y quién no. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los conflictos que nos daña lo que acontece, es muy importante que nosotros desarrollemos habilidades cognitivas que sean las que aprendamos a usar para generar ese equilibrio en la relación interpersonal. Si nosotros no guardamos ese equilibrio, tenemos ya problemas serios que afectan nuestra salud psicoemocional. Y bueno, la otra alternativa, que es la que a nosotros nos interesa en el programa de doctorado, en esta experiencia que estamos viviendo, es precisamente la solución autocompositiva de los conflictos. La negociación y las distintas miradas que podemos tener sobre la negociación, ¿no? La conciliación y también, ¿verdad? Cómo es que la conciliación es pertinente cuando la negociación no logra cubrir las expectativas de solución de un conflicto, la mediación, ¿no? Y luego, bueno, existe una figura que lo mismo es un tercero que decide por nosotros que un tercero que nos orienta o nos guía a nosotros y decidimos por nosotros mismos qué solución lograr, que es el arbitraje. Hay un tipo de arbitraje que se llama obligatorio y otro arbitraje que es no obligatorio, sino que el tercero nos provee información y nosotros tomamos la decisión. Pero en el arbitraje obligatorio es similar a acudir ante un juez y el laudo que dicta el árbitro es igual de potente que la resolución que dicta un juez. Entonces, por eso es muy importante que nos tengamos clara esta circunstancia, ya que en los conflictos, sobre todo en donde hay actividades comerciales, en los contratos, sobre todo quien tiene más poder, coloca como condición que, pues, si a través de la mediación el conflicto no se soluciona, las partes irán a arbitraje. La diferencia es que el arbitraje es o se instrumenta a través de instituciones privadas, ¿no? O instituciones que pertenecen a colectivos empresariales, etc. Y es probable que uno no sienta la misma confianza que la que tendría ante un servidor público, un juez, para que resuelva el conflicto. Y en este contexto de experiencias que se nos presentan, tenemos el caso, por ejemplo, de la negociación. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, un espacio como el Instituto de Mediación de México, la Universidad de Sonora o algún otro lugar de México o el mundo puede abrir a la negociación sus instalaciones? Las personas que están negociando no siempre tienen la información suficiente para llegar a un acuerdo equilibrado. O sea, puede ser inequitativa la solución. ¿Por qué? Por falta de información. Entonces, para que esa información no falte, es importante disponer de una serie de elementos que se nos proveen a las personas que estamos negociando. Vamos a suponer, en este momento, en el lugar en el que yo me encuentro, es una sala de negociación. Y entonces yo estoy sentado con algunos de ustedes y estamos conversando sobre cómo solucionar una diferencia. Pero esta diferencia puede tener que ver, por ejemplo, es un caso familiar con la pensión alimenticia o con la custodia. Pero qué sé yo en lo personal,
de los derechos que me asisten en lo que toca a mi calidad, por ejemplo, de acreedor alimentista frente a quien se encuentra del otro lado, que es el deudor alimentista. ¿Qué sé yo, por ejemplo, sobre la custodia compartida? ¿Qué sé yo sobre el equilibrio entre que si el niño tiene el derecho de estar con papá y mamá, dependiendo obviamente de la configuración de la familia, ¿verdad?, para efectos de que tenga la oportunidad de recibir los nutrientes afectivos de uno y otro? Entonces es ahí donde podemos pedir, la persona con quien estoy negociando y yo, que la institución que nos apoya nos provea información. Entonces pedimos que venga un experto en temas vinculados a pensión y a custodia. Entonces, ese experto nos dirá: el código de familia establece tal y cual, y los criterios que hasta ahora se han generado por el Supremo Tribunal, por los tribunales colegiados, por la Suprema Corte, han establecido tal o cual cosa. Y bajo esa premisa, entonces, ¿qué sucede? Pues ya tuvimos una información y esa información nos enriquece, ¿no? Entonces, hay una serie de figuras que ayudan a la negociación. Por ejemplo, la evaluación neutral, que significa que efectivamente alguien nos provea esa información que necesitamos para negociar. A más complejidad del conflicto, es necesario recibir elementos de conocimiento a través de distintas vías. Aquí la diferencia entre la negociación y la mediación, la negociación y la conciliación, es que el tercero aparece y desaparece, y luego aparece otro tercero y desaparece, y tal vez otro más y desaparece. Es decir, a quienes estamos negociando se nos provee información para que tomemos una decisión por nosotros mismos. Y esa decisión, producto de los elementos de los que se nos provee por la institución que nos presta el servicio de negociación, nos va a permitir llegar a un acuerdo ganar-ganar, que puede tener distintos enfoques: una negociación colaborativa o una negociación asociativa. Cuando estamos negociando de manera colaborativa, de manera asociativa, cuando estamos negociando restaurativamente o apreciativamente, ahí es necesario que los que estamos negociando tengamos la oportunidad de que alguien nos oriente sobre formas de negociación. Ya las clásicas de regateo, de ganar, perder, tomar lo más que puedo yo competitivamente, es totalmente irrelevante. Es decir, a nosotros nos interesa la negociación de calidad, y la negociación de calidad es sobre la que se va a trabajar durante este programa. Y ustedes van a poder observar cómo esas instituciones que les menciono, evaluación de hechos neutral y conjunta, una figura que se llama mini juicio, y una figura muy importante, es que todas son simulaciones que dan información sobre qué pasaría en la vida real si vamos a contender. Y bien, bueno, con esto damos por concluido esta etapa y continuaremos a la próxima.